que se suma, por allí Familia Setur, que ha dejado mensajes, lo podéis hacer, podés dejar tu mensaje o tu consulta al 3447-430-429 o proponer temas. Desde ya agradecer al licenciado en Historia, Ricardo Honecker, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Es un placer saludarte, sobre todo para transitar otra nueva historia de esta Argentina o de hermanos uruguayos, como va a ser el caso de hoy. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Gracias, Anita, por la presentación, por el espacio, y también súper agradecido con todas aquellas personas que nos hicieron llegar mensajes durante la semana acerca del programa, de algunos temas, como ya me han propuesto, trabajar. Incluso esta semana me dijeron también bueno, cuando le tocaba justo José Urquiza, le dije falta todavía para Urquiza, pero ya va a llegar. Así que bueno, ha sido muy satisfactorio recibir estos mensajes siempre con distintas palabras de aliento y con algunas correcciones en buen sentido, así que muchas gracias a todos. Y precisamente hoy sí, el tema es José Gervasio Artigas, que es el padre del federalismo y bueno, el líder del caudillismo en nuestra historia. Así es, Ricardo. Primero quiero saludar, agradecer a la gente que está del otro lado de la pantalla de Canal 10, Aerocable Digital. En YouTube somos Pietro Media y DP, allí van a poder encontrar los programas de Detrás de la Historia. También fanpage de Melody La Radio, van a encontrar el link allí para que puedan repasar capítulos anteriores. Y la pregunta es, Artigas, ¿argentino o uruguayo? Esta es un Boca River que siempre se instaló entre si Artigas es argentino o es uruguayo, porque tiene una estrecha relación con el pueblo uruguayo hoy por hoy. Pero lo cierto es que en aquel entonces, cuando Artigas nace, que nace en Montevideo, en 1764, Uruguay y Argentina no existían como tal, era todo el Virreinato del Río de la Plata, era todo un solo territorio, así que en realidad cuando Artigas se desarrolla en su infancia, donde estudia en un colegio franciscano, después se incorpora al batallón de Blandengues que cuidaban la frontera y demás, servía al Virreinato del Río de la Plata, que era todo un territorio integrado entre Argentina, Uruguay, parte de Paraguay, Bolivia, etc. Así que es un poco nuestro también, ¿no? Así es. ¿Y cómo empieza Artigas y la revolución? Bueno, cuando Artigas se entera de la Revolución de Mayo, hay que tener en cuenta que en aquel entonces, en 1810, la Revolución Patriótica en Argentina fue muy fuerte, pero no fue tal en Montevideo. Es decir, en Montevideo seguía estando el virrey español, acá en Argentina lo habían derrocado. Entonces, en todo lo que es la zona de Montevideo, de Colonia, etc., los españoles seguían siendo realmente un peligro. Y cuando Artigas se entera de esta revolución en 1810, es uno de los primeros en adherir a esta revolución. Es decir, él estaba de acuerdo en expulsar a los realistas del territorio y unificar la patria. Así que es uno de los primeros que adhiere, es uno de los personajes principales que bueno, en 1811 comandan el grito de Ascencio, que fue el primer grito de libertad de la banda oriental, donde también después está la Batalla de las Piedras, que es una batalla fundacional de nuestra historia, en donde Artigas forma un ejército completamente popular y al mando de ese ejército empieza a demostrar sus primeros dotes militares y bueno, derrotando a los españoles en todo el territorio oriental. ¿Pero qué hacía Artigas cuando él se entera de la revolución? ¿Dónde estaba él? ¿Qué hacía? ¿Qué edad tenía? Bueno, él era una persona que, a diferencia por ejemplo de San Martín de Belgrano, no tenía una formación intelectual. Es decir, no era ni abogado, ni economista, ni político. Artigas era un militar de los que cuidaban la zona de frontera, que muchas veces se lo trató de contrabandista por eso, y la verdad es que no hay ninguna prueba fehaciente de que Artigas haya sido contrabandista, todo lo contrario. Justamente si estaba en las fronteras, cuidaba esto. Entonces, cuando él se entera de la revolución, bueno, empieza a formar un ejército popular en el cual tenía campesinos, tenía indígenas, tenía afrodescendientes, y
una de sus primeras acciones es, a medida que va derrotando a los españoles, ir haciendo un reparto de tierras entre su gente, que fue algo que molestó bastante porque era darle a los que menos tenían, darle a los pobres. Y bueno, eso fue lo que hizo Artigas, que se lo empezó a tratar ya como anarquista y demás por este tipo de acciones. Buenos Aires no estaba de acuerdo con esto, y así como hablamos en el capítulo anterior, por ejemplo, de Güemes, que tuvo muchos conflictos con Buenos Aires, que no le enviaba fondos, lo mismo sucedía con Artigas. Para Buenos Aires, en ese entonces, que ya había adherido a la revolución y que los españoles no eran un problema, era un problema más grande Artigas que los mismos españoles. Entonces, ¿por qué era un problema Artigas? Porque Artigas ya en aquellos años profesaba la idea de una patria grande, de la equidad, de la autonomía en las provincias, y todo eso se va a ir acrecentando cada vez más y se va a plasmar en lo que fue lo que viene después en el año 1813. ¿Y qué pasó en la asamblea? Bueno, en la asamblea de 1813, Artigas envía a sus diputados. Los diputados que fueron a esa asamblea eran los de la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes. Todos estos diputados habían sido electos legítimamente. Sin embargo, cuando llegan a Buenos Aires son detenidos ilegalmente, porque ellos venían con unas instrucciones de Artigas, que para ese entonces ya Artigas se había instruido muchísimo, ya había estudiado, había cambiado su forma de expresarse, su forma de escribir. Entonces hizo un primer plan de gobierno federal, lo que se conoce como el primer plan de gobierno federal integrador. Con esas instrucciones mandó a sus diputados en la asamblea del año 13. Cuando llegaron a Buenos Aires fueron detenidos ilegalmente. Los tuvieron unos días detenidos a esos diputados para que no participen de la asamblea, y como no había ninguna acción para tenerlos detenidos, bueno, entonces lo que hicieron fue liberarlos, pero Posadas y Alvear, que eran dos grandes traidores de la historia argentina, le impiden votar porque dicen que estos diputados fueron elegidos de manera ilegal, cuando en realidad eran los únicos legítimos, porque los otros diputados, los que representaban a otras provincias, por ejemplo Buenos Aires, habían sido electos por el fraude. O sea que fue justo al revés la situación. Pero lo importante de estas instrucciones es que, ¿por qué no los dejaban participar los diputados? Porque en esas instrucciones había el primer reglamento de tierras, en el cual Artigas hablaba de que teníamos que formar pequeñas colonias agrícolas, donde todos tuvieran la misma cantidad de tierras, cada uno pudiera trabajarla, cada uno pudiera progresar, que fue algo de lo que se hizo en Estados Unidos a partir de la Revolución. Entonces, en vez de concentrar todo en grandes terratenientes, 8 o 10 terratenientes como sucedió en Argentina, él profesaba de que había que hacer un reparto equitativo de tierras, que había que hacer una reforma agraria, que había que abolir la esclavitud para indígenas y para afrodescendientes, que todos tenían que tener los mismos derechos. Y por otra parte hablaba también de adherir a esto de la revolución industrial, que era algo reciente, y en ese sentido decía que era importante poder incorporar maquinaria para hacer las primeras fábricas del país. Así que era toda una revolución, pero esto en Buenos Aires no caía bien porque era quitarle los derechos, quitarle los privilegios a la oligarquía de Buenos Aires. Qué marcada que estaba la gente que quería trabajar por una Argentina libre, a los que querían seguir como con esta colonia española. Cuánta sangre ha dejado. Y por allí leí algo sobre la Liga de los Pueblos Libres. ¿Qué era y qué tiene que ver Artigas con esto? La Liga de los Pueblos Libres la funda Artigas precisamente cuando rompe relaciones con Buenos Aires, porque como bien te dije, como para Buenos Aires Artigas era un problema por todo lo que representaba, entonces en un momento hasta lo declaran traidor y le ponen precio a su cabeza. Artigas funda la Liga de los Pueblos Libres, que era la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Misiones. Entonces todas esas provincias eran la Liga de los Pueblos Libres. Lo que hace después es llamar al
Congreso de la Liga de los Pueblos Libres que sucedió un 29 de junio de 1815. Y esto es importantísimo decirlo porque siempre omitimos esta información. Hablamos del 9 de julio de 1816 y no hablamos del 29 de junio de 1815, que en realidad fue el primer Congreso por la Independencia. Lo que se buscaba era declarar la independencia definitiva de España, que sucedió un año después en Tucumán. Pero en Tucumán, por ejemplo, provincias como Entre Ríos o Santa Fe no participaron, no estuvieron. Y en cambio en el de la Liga de los Pueblos Libres estaban todas estas provincias que mencioné, pero no estaba Buenos Aires. No se pudo declarar la independencia porque era una situación casi de un problema de egos, y que esto lo estaba llevando adelante Artigas y que representaba un peligro, que nos podía quitar los privilegios. Entonces no avanzó esa declaración de independencia en un congreso que se hizo acá en Arroyo de la China, que hoy es Concepción del Uruguay, donde se juntaron todos los diputados de estas provincias y enfático Artigas pedía por favor que se proclame la Liga de los Pueblos Libres y la independencia de todo el territorio nacional. Así que surge un poco esta liga por las disidencias con Buenos Aires, no en el sentido de formar otro país, pero sí de decir, bueno, nosotros tenemos este pensamiento. Pero ¿y cuánto tiempo duró la liga? Duró hasta la vida política de Artigas, que fue en 1820. Porque, claro, varios años en los cuales hubo un montón de reformas internas, divisiones administrativas por departamentos. Artigas impulsaba la educación, de hecho estaba muy enfático con la creación de una escuela en Paraná, y asimismo, bueno, tenía su gente que trabajaba para él, que formaba parte de esta Liga de los Pueblos Libres y que le representaba ni más ni menos que los intereses de una Argentina federal y equitativa, que fue lo que se siguió luchando durante años y hasta el día de hoy se sigue luchando. Exacto. Hace pocos días teníamos una fecha muy importante que es la bandera de Entre Ríos. ¿Cómo es Artigas y la bandera de Entre Ríos? Sí, el 19 de junio se conmemora el Día de la Bandera de Entre Ríos por el natalicio de Gervasio Artigas. Pero precisamente esto surge porque en ese congreso de la Liga de los Pueblos Libres se hizo esta bandera que fue creada por Artigas, que es la bandera de Argentina con la franja roja atravesada que representa el federalismo. Artigas le comenta a Belgrano de esta situación y él dice que va a utilizar los colores de la bandera argentina y simplemente va a adherir la franja roja como símbolo del federalismo para representar a estas provincias, pero no como una cuestión de formar otro país aparte, sino decir, mirá, nosotros respetamos lo que se promulgó como bandera nacional y le adherimos esto para representación nuestra. Así fue que nació la bandera Entre Ríos, pero que en realidad era la bandera que representaba todas esas provincias, no solo Entre Ríos. Durante un buen tiempo se usó quedó como bandera Entre Ríos, también por su relación de Artigas con nuestra provincia. Pero cuando Artigas desaparece de la escena política, Pascual Echagüe, que era gobernador de Entre Ríos hacia 1830, crea otra bandera. Esa otra bandera no es conocida, después vamos a pasar alguna imagen, y esa bandera se utilizó durante varios años. De hecho, cuando Urquiza entra triunfante después de Caseros a Buenos Aires, el 3 de febrero, utilizó esa otra bandera, la que hizo Echagüe, y no la bandera que conocemos hoy como la de Entre Ríos. Tiempo después el revisionismo hace que se vuelva a usar esa bandera de la Liga de los Pueblos Libres. Y recién en el año 1987, en el gobierno de Montiel, se oficializa esa bandera como la bandera de Entre Ríos. Pero cierto es que esa bandera que usamos nosotros representaba a Santa Fe, a Córdoba, a Corrientes, a Misiones, a la Banda Oriental y Entre Ríos. Claro, a muchas provincias. A muchas provincias, y además quedó plasmada como parte de nuestra historia entrerriana, también por la relación que tuvo Artigas con nuestra provincia, claro, que tuvo muchísimo tiempo aquí también. Y hablando de relaciones, ¿cómo era la relación de Artigas y San Martín? Era una relación muy buena, de muchísimo respeto, porque tal es así que cuando Artigas es declarado traidor a la patria y mandan a los españoles y todos los compatriotas también a tratar de buscarlo y de matarlo, y le ponen precio a su cabeza,
una de las cosas que hace el directorio de Buenos Aires es pedirle a San Martín que vuelva de Cuyo, donde estaba San Martín, para buscar a Artigas, enfrentarlo y asesinarlo. Y San Martín estaba planificando el cruce de los Andes ya, estaba en otra. Él tenía pensado liberar el país, combatir en Chile, subir a Perú, todo lo que ya conocemos sobre San Martín. Entonces ahí fue cuando San Martín escribió en una carta y dijo que él jamás iba a empuñar su sable para mancharlo con la sangre de un compatriota. Entonces se niega a venir a enfrentar a Artigas y a Francisco Ramírez. Y esto provoca un enojo enorme a Buenos Aires, que le quita todos los fondos a San Martín, que tiene que conseguir fondos del pueblo cuyano para armar todo lo que fue la campaña de liberación en Chile. Así que la relación era de muchísimo respeto y además de lealtad, ¿no? Claro, cuánta personalidad. Sí, por supuesto, teniendo en cuenta que los recursos escaseaban, así que ni hablar, eso fue un momento muy importante donde se puede observar la lealtad y cómo lo veía como un par. Esa es la verdad. Yendo ya un poco a la vida personal de Artigas, ¿qué sabe de mujeres, hijos, qué se habla? Artigas tuvo una mujer para cada época. Porque, ¿cómo es eso? Sí, porque era una persona que andaba de campamento en campamento. Tenía una vida militar muy agitada. Estaba siempre rodeado por muchos campesinos, le gustaba mucho el baile, le gustaban los fogones, le gustaba mucho la música. Era divertido, era alegre. Era alegre, era un seductor natural. Las fuentes de la época dicen que era muy buen bailarín, pero además era músico. Tocaba la guitarra y tocaba el acordeón. Completito. Claro. Entonces, una persona que, bueno, tenía un cargo importante, era rubio, de ojos celestes, tocaba el acordeón, tocaba la guitarra, animaba las fiestas, le gustaba mucho el baile, le gustaba la música de los afrodescendientes, le gustaba la influencia de la música portuguesa, que estaba, digamos, en la frontera norte de Uruguay. Entonces, todo esto hacía un combo, digamos que sumado a que era un nómade y que recorría diferentes lugares, bueno, tuvo muchas mujeres. No en simultáneo, es decir, depende de dónde estaba, tenía una mujer. ¿Sí? Entonces, primero se casó con una prima, con la cual tuvo 4 hijos, de los cuales 2 murieron de pequeños, que es algo que se repite después en la vida de Artigas. Ha pasado llamativamente, es un dato, de que varios hijos de él murieron de pequeños. Pero en total tuvo 7 mujeres. 7 mujeres. Sí, en diferentes épocas, y tuvo 13 hijos. Y dentro de esas 7 mujeres hay una, bueno, que marcó un poco la diferencia, que fue Melchora Cuenca, que era una lancera paraguaya, que él conoció aquí en Entre Ríos y que además luchó al lado de él, y fue un poquito más la que lo acompañó en toda esta aventura de la libertad. ¿Una de las últimas 7? Sí, la anteúltima. La anteúltima. Porque después tuvo otra en Paraguay, pero sí, sí, así que, bueno, entonces, en su vida personal podemos dar esos detalles, podemos contar que era una persona también que le encantaba, por ejemplo, en los campamentos siempre buscaba algún lugar donde hubiera muchos árboles, y sobre todo, mejor si había todavía un ibirapitá. El ibirapitá es este árbol enorme que tenemos aquí en San José también, que tiene las flores amarillas. Sí. Y ese árbol se lo conoce como árbol de Artigas, precisamente por esto, porque Artigas le encantaba sentarse abajo de un ibirapitá a compartir mate, fogones con el pueblo. Y siempre trataba de armar campamento cerca de un árbol de estos. Y siempre dejaban las instrucciones de que buscasen un lugar donde hubiese un ibirapitá. Y de hecho, en Paraguay, donde él vivía, hay un ibirapitá que hasta el día de hoy todavía permanece en pie, y bueno, tiene más de 200 años, es un árbol enorme, y
y tiene una plaqueta que dice Árbol de Artigas. Qué bárbaro, es una anécdota muy linda Sí. de la vida de él. De los hijos, ¿qué se sabe? De los hijos, bueno, algunos fallecieron de chicos, algunos otros estuvieron con él acompañándolo en el ejército, algunos sufrieron bastante la ausencia de su padre. Artigas tuvo una vida muy sacrificada y quizás no pudo estar completamente todo el tiempo haciendo de padre como hubiese querido. De hecho, uno de sus hijos, por ejemplo, lo fue a buscar cuando él estaba en Paraguay para que vuelva y él ya no quiso volver. Pero no tuvo mala relación con ninguno de ellos, no tuvo mala relación con ninguno de sus hijos. Hizo lo que pudo dentro del contexto en el cual vivió. Hay que decir que sacrificó su vida por la patria, así que fue bastante difícil. Exactamente. Y bueno, te quería preguntar, porque hablábamos mucho de lo afro en la vida de Artigas, ¿cómo era la relación con afros y con indígenas también? Sí, tuvo una relación muy cercana con los indígenas. De hecho, en su ejército popular estaba formado por charrúas, por avipones, por guaraníes. Él creía en la igualdad de condiciones de los indígenas, es decir, que él los consideraba realmente dueños de esta tierra, a los indígenas. Por eso tenía una relación muy cercana. Y los indígenas también tenían una relación de muchísimo respeto con él. Lo veían como un par. Tal es así que lo llamaban Caraí Guazú, señor grande. Y con los afrodescendientes también, porque fue una de las primeras personas en comprar esclavos para liberarlos. Así que después, obviamente, ya a medida que se iban sumando las batallas, los iban liberando. Pero hay un caso muy particular que es del negro Ancina. Ancina fue el compañero de Artigas. Sí. Era un esclavo que él compró y que lo liberó. Pero este esclavo decide quedar al lado de Artigas y serle fiel. Entonces se transforma con el tiempo en su mano derecha. Y el negro Ancina era un todoterreno, funcionaba de espía, funcionaba para mensajería, peleaba en las batallas con Artigas, era su fiel compañero y tal es así que lo acompañó hasta su exilio en Paraguay, hasta que murió el negro Ancina. Y en Uruguay es un personaje muy querido, tal es así que, por ejemplo, en Tacuarembó hay un barrio que se llama Villa Alcina. Sí. Y también en el candombe hay un ritmo dentro del candombe, un subgénero que se llama toque ancina, que es un toque particular dentro del candombe. ¿Pero por qué? Porque él también era músico, era candombero, era un poco el fundador de todo el movimiento del candombe y de la cultura afrodescendiente en cuanto a lo musical en Uruguay, que es algo que se caracteriza sobre todo en Uruguay, así que todo eso también trascendió y por eso es un personaje tan importante y tan querido por los uruguayos y que lo acompañó a Artigas hasta el último día. Así que esto habla también de la humanidad de Artigas, ¿no? Claro. Ricardo, y aparte podemos decir que en Uruguay se sigue respetando más, o se siguió en los años respetando más los descendientes afro, y en Argentina es como que no existieron, durante muchos años no se los nombra. Creo que hace pocos años empezaron a nombrar, a contar esta parte de la historia que quedó muy tapada, ¿no? Siempre se hablaron de indígenas, gauchos y no de lo afro. Sí, aparte que parece como que nunca hubiesen venido acá. No. Pero eso forma parte del relato histórico argentino, como venimos viendo ya en otros programas, en los cuales nos damos cuenta que se está hablando de una Argentina sin gauchos, sin pobres, sin campesinos, sin esclavos, sin afrodescendientes. Y todo eso existió. Fue tapado durante muchísimos años. De hecho, hay un cementerio de manecos aquí en Entre Ríos que está en Sájarov, y que bueno, hay descendientes afro aquí en nuestra provincia. Claro. En San José. Claro, en San José también. Y aparte otra de las cosas es que es imposible decir, no, en Argentina no hubo. Lo que pasa es que en Argentina se los mandó al frente en el batallón, en las peleas. La mayoría se extinguieron, claro, porque fueron utilizados. De hecho, mientras Artigas mandaba las instrucciones y creaba la Liga de los Pueblos Libres, en Buenos Aires estaban poniéndole multas a los afrodescendientes
y a los campesinos que no tuvieran dueño. Claro. Entonces los metían preso o se lo daban a otra persona como sirviente. O sea, si no tenías un terreno, por ejemplo, te metían preso o te daban a una familia rica. Esa era la política de Buenos Aires en aquellos años, mientras San Martín planeaba el cruce de los Andes y mientras Artigas creaba la Liga de los Pueblos Libres. O sea, nada que ver. Claro. Entonces todo se relaciona con todo y no podemos decir que no hubo afrodescendientes porque en realidad a América, después de la colonización, vinieron 11 millones de personas traídas desde 11 África, millones. repartidas en toda Claro. América. Pero hay lugares donde se extinguieron y lugares donde permanecieron y pudieron sobrevivir. Por eso hay tanto de la cultura afrodescendiente en Uruguay. En Uruguay sobre todo. Hay un hombre que aparece, Andresito. ¿Quién fue Andresito? Andresito fue el primer gobernador indígena de la Argentina. Él fue gobernador de la provincia de Misiones entre 1815 y 1819. Andrés Guazurarí era un indígena guaraní que se sumó a la causa de Artigas, que combatió junto a él y que Artigas lo adoptó como hijo. Por eso él firmaba como Andrés Guazurarí y Artigas, porque tenían una relación muy paternal con él y tal es así que lo dejó a cargo de la provincia de Misiones. Entonces fue el primer gobernador, promulgó por ejemplo la producción de yerba mate y de hecho tal es así que el 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate y es en homenaje a Andrés Guazurarí, el primer gobernador indígena de nuestra historia, que fue gran parte de este equipo de conducción de Artigas, un hombre súper fiel, que después termina siendo capturado por los portugueses y termina teniendo una historia no muy alegre, como todo personaje, pero que también fue completamente olvidado. Claro. Que no se menciona ni en las escuelas, ni en ningún acto, y que bueno, es nuestro deber como revisionistas también homenajearlo, porque fue un personaje fundamental. Y estuvo con él mucho tiempo, fue un hijo. Sí, estuvo con él desde que empezaron las campañas militares y probablemente haya nacido en Santo Tomé, en una de las misiones jesuíticas, y después directamente se quedó con parte del ejército a cuidar esa frontera norte en la provincia de Misiones, donde por supuesto una de las primeras cosas que hace también es exigir la igualdad de condiciones para todos los hermanos guaraníes. Claro. Así que fue también a su modo un gran revolucionario y un personaje importantísimo de nuestra historia y de ese aporte al federalismo. Vaya que sí. ¿Has estado en Concordia? Sí, ¿Has visto el monumento al Éxodo? sí. Artigas y el Éxodo. Esto es algo, una de las genialidades de Artigas, porque el éxodo surge como consecuencia de la pelea con Buenos Aires. Entonces, ahí es donde Artigas emprende el éxodo desde la banda oriental, partiendo desde San José, pasando por Paysandú, y el destino final era Ayuí, lo que hoy es el departamento de Concordia, que está el arroyo Ayuí. Sí. Ayuí significa el río que viene. Y él pasa con los orientales en lo que hoy se conoce como Salto Chico, porque está Salto Grande y Salto Chico. Sí. En Salto Grande es donde hoy está la represa, y en Salto Chico era un lugar donde el río cuando estaba abajo se podía pasar caminando. Entonces aprovecha una de esas bajantes del río y pasa con 16.000 personas y 1.000 carretas. Esto le llevó 3 meses a Artigas, 3 meses duros en los cuales iba por diferentes caminos y se iba sumando gente a ese éxodo, gente que lo seguía, gente que creía en él, gente que veía en él una esperanza de una Argentina y de un Uruguay, digamos, más justa, más equitativa. De esas 16.000 personas había 5.000 soldados, iban comiendo lo que cazaban en el camino, recolectando frutos, y también iban armando campamentos en diferentes lugares. Les llevó más de 3 meses llegar hasta Concordia, donde se instala en Concordia, en la zona de Ayuí, y
y después empieza a recorrer Entre Ríos, también arma campamentos en Gualeguaychú, empieza a tejer diferentes alianzas, y ahí es donde también toma mucho conocimiento de las costumbres y tradiciones del gaucho entrerriano. Así que eso sumado ya al conocimiento que él tenía por ser un hombre de campo de la banda oriental, bueno, hacen que se perfeccione en muchos aspectos. Exactamente. Un viaje largo y con familias, con gente, con esperanza, ¿no? Y con cuántas puertas. Y esto me lleva a preguntarte cómo era su relación con Ramírez. Su relación con Ramírez fue contradictoria porque nosotros tenemos esta imagen y esta idea de Ramírez como un gran defensor de la causa federalista, uno de nuestros próceres entrerrianos, y está bien, pero también hay que decir que Ramírez peleó al lado de Artigas, aprendió muchas cosas de Artigas y fue su mano derecha durante un gran tiempo. Y fue como su bastión en esta idea de combatir a Buenos Aires y de que avance la Liga de los Pueblos Libres, que avance el federalismo y que tengamos un territorio soberano, equitativo, justo, con igualdad. Los dos tenían los mismos ideales y tenían una relación de mucha cercanía. Esto se corta cuando Francisco Ramírez, después de la batalla de Cepeda, en 1820, en la cual habían derrotado a Buenos Aires y era el momento de auge, de máximo poder, y en la cual Artigas dice, bueno, ahora es el momento de avanzar con nuestro proyecto. Francisco Ramírez firma el Tratado del Pilar con la provincia de Santa Fe, con Estanislao López y con Manuel de Zarratea de Buenos Aires, que Zarratea era uno de los principales enemigos de Artigas. A ver, fue como, vamos a tratar de ser objetivos. Artigas lo ve como una traición y quizás en parte tenga razón. Francisco Ramírez lo ve como una situación de que era una oportunidad para integrarse con Buenos Aires. Pero Artigas no quería saber nada con Buenos Aires después de todo lo que ya había pasado. Entonces, hay varios historiadores que ven en esto como un sueño truncado de Artigas, que hace que le haya caído muy mal esto. De hecho, le escribe una carta donde le dice que la traición no era hacia él, sino hacia el proyecto. Al proyecto de un país como él quería. Y Ramírez lo ve como una situación de que, bueno, ya no se podía seguir dividiéndose y había que integrarse. Claro. El tiempo le dio la razón a Artigas, porque después Ramírez fue traicionado por el mismo Estanislao López. Entonces, ya cuando hablemos de Ramírez, vamos a ver que Ramírez termina muerto al tiempo. Claro. Pero, o sea, con Buenos Aires no se podía negociar. O sea que en este sentido, Artigas tenía toda la razón. Fue realmente un sueño truncado lo que pasó. Y entonces esto desencadena en que se enfrentan. Y cuando se enfrentan, Francisco Ramírez lo derrota a Artigas. Y cuando lo derrota, es tal el dolor que le provoca esto a Artigas. Entonces él dice, bueno, me derrotaron, este proyecto caducó, entregué mi vida a esto. Y ahí es cuando pide asilo político en Paraguay, para irse a Paraguay, que estaba el dictador Francia en aquel entonces, que le da asilo en Asunción un tiempo, pero lo manda a Caraguatí, que es una región selvática, bastante hostil para vivir. Claro. Y él va ahí acompañado del negro Ancina y de un par de campesinos más a vivir a Paraguay. Ahí estamos hablando del exilio final de Artigas. Sí, el exilio final, que fue un exilio muy largo, a partir de su derrota del 5 de septiembre de 1820 hasta el día que muere en 1850. Él estuvo 30 años en Paraguay, 30 años en los cuales no tiene participación activa, ni política, ni militar, ni nada. Es como que desapareció de la escena. Los historiadores paraguayos cuentan que Artigas era una persona que bueno, se dedicó a la agricultura, una persona muy pacífica,
rodeado siempre de campesinos, de indígenas, de algunos afrodescendientes que estaban con él. Colaboraba con las escuelas de la región. También siempre trataba de promover esta idea de la educación. Se sentaba abajo del Ibirapitá a tomar mate, participaba de los fogones. Así que hizo una vida completamente distinta, se alejó de todo. Y bueno, como te decía anteriormente, tal es así que 5 años antes de su muerte, uno de sus hijos va a buscarlo para que regrese al territorio y él ya se niega, dice que estaba viviendo muy bien ahí. Ahí tuvo otra compañera más y tuvo su último hijo. Pero así es un poco como se fue diluyendo la figura de Artigas. Una desilusión total, ¿no? Y generalmente cerramos la vida y la historia de cada prócer con tu ID referencial, cómo lo definís después de hacer este revisionismo de su historia, que esto es contar a grandes rasgos y la cantidad de más cosas que habrás hallado de la vida de Artigas, ¿no? Sí, por supuesto, hay un montón de cosas que no nos alcanzaría el tiempo y tampoco queremos extendernos y aburrir, pero mi idea es que, primero, que es necesario enseñarlo en las escuelas, tratar de no quedarnos solamente con que es el Día de la Bandera de Entre Ríos por el natalicio de Artigas. Claro. Podemos explorar y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué relación tuvo Artigas con Entre Ríos? ¿Cómo se llevaba con el gauchaje y el criollaje entrerriano? ¿En qué lugares estuvo de campamento? ¿En Gualeguaychú, en Ayuí? Claro. Impulsó una escuela en Paraná, o sea, fíjense todo lo que hay para trabajar. Entonces, desde el punto de vista educativo, hay un montón de cosas que nosotros podemos trabajar con Artigas y que es bueno rememorar. Esto de haber puesto un gobernador guaraní, el primero de la historia argentina, al frente de la provincia de Misiones, su relación con los indígenas, con los afrodescendientes, su honestidad, sobre todo una persona muy íntegra. Entonces, creo que con aciertos y con errores ha sido el padre del federalismo, el primer caudillo importante de nuestra historia y un personaje injustamente olvidado. Ricardo, gracias. No, por favor, ha sido un placer. Por esta entrega y por la definición. Y podemos adelantar qué tema vamos a tener la semana próxima, o depende de la Fiesta Nacional de la Colonización. Nosotros vemos si continúa la programación habitual, pero en la próxima entrega, ¿qué título tenemos? Vamos a dejar por un momento los personajes, los próceres, y vamos a hablar de algunas curiosidades de nuestra historia argentina. Son muchas las curiosidades que hay. Sí, hay muchas cosas, sí. Así que lo vamos a hacer por partes, pero en esta primera entrega, bueno, vamos a hablar de varias cosas. Sí. Mitos y verdades de la historia argentina, que tienen que ver por ahí con algunas fechas patrias, con algunas costumbres, con algunas expresiones que tenemos nosotros que no sabemos de dónde vienen. Así que un poco de eso vamos a trabajar. Muchos hablan de lufardo en Buenos Aires, pero acá también tenemos bastante regionalismo, sobre todo. Sí, aparte tenemos en nuestra composición del lenguaje tenemos influencias de los árabes, influencias de los pueblos originarios, palabras de los afrodescendientes. Sin ir más lejos, por ejemplo, milonga y tango, claro, son palabras africanas de la lengua bantú. Qué importante cuando nombraste árabes, porque siempre destacamos, claro, porque nuestra región y sobre todo en San José es franco-suizos, sí, italianos y demás, pero en Entre Ríos una corriente árabe muy importante y grandes comerciantes después con el paso del tiempo que han estado en la parte industrial de la Argentina y sobre todo de Entre Ríos, que están, en las colectividades ahora nuevamente los resurge, pero así que vamos a esperar esta entrega. Bueno, sí, Ricardo, por supuesto, muchas gracias por la oportunidad y espero que les haya gustado. Nos gustó mucho a nosotros, esperamos que a vos también, te esperamos para el próximo programa de Detrás de la Historia. Gracias por acompañarnos tanto por la pantalla de Canal 10 como Aerocable Digital. En Pietro Media IDP, así estamos en YouTube, nos podés encontrar y también vas a encontrar estos programas. Gracias por acompañarnos, fanpage de Melody La Radio. Será hasta la próxima, muchísimas gracias.